¿Cómo les va? Buenas noches. El gobierno está atravesando un momento particular ante la situación económica, social y política difícil que vive el país. ¿Cuál es? Demostrar que se puede gobernar en la Argentina con una alianza política, que es Cambiemos. América Latina tiene otras experiencias de ese tipo. Lo es el PT en Brasil, lo ha sido la Concertación en Chile, el Frente Amplio en Uruguay. No es que no hay desacuerdos. Claramente el perfil de Mujica con el de Tabaré Vázquez han sido distintos, han sido gobiernos distintos, pero hay un frente que los nuclea y que gobiernan en conjunto. Argentina está asistiendo a una novedad, porque claramente lo que fue la alianza en el 2001 fracasó, con esta unión del radicalismo con el FREPASO, y también no hubo otras excepciones, salvo el peronismo, que es un movimiento, según se dice, pero que confluían desde sectores de la derecha hasta la izquierda, pasando por todas esas situaciones. Ahora, ¿qué sucede en este momento? El gobierno tiene que generar una cohesión dentro de esa alianza para que esos problemas no salgan para afuera. Yo hablaba con alguien muy importante del gobierno que cuando le decía, ¿pero qué pasó cuando empezó esta primera corrida cambiaria y el gobierno no tuvo reacción? Es que estábamos muy atentos a lo que pasaba en la interna de Cambiemos y no nos dimos cuenta de lo que se venía de afuera. Esto no puede pasar. Puede equivocarse un funcionario, pero tiene un equipo. Claramente, aparte por eso, es Luis Caputo el hombre que va y advierte al presidente Macri y le dice, ojo, ojo, porque lo de afuera nos va a complicar, y terminó generando lo que tenemos hoy. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con un montón de condiciones. Todas estas condiciones requieren de una cuestión de estadista por parte del presidente de la Nación. El presidente Macri debe avanzar hacia lo que él define, o Marcos Peña define, que son la nueva política. Hasta ahora no lo han demostrado en muy pocas cosas. Quizás pongo el tema del aborto, que es un tema que vamos a hablar hoy, con una de sus protagonistas principales, como un elemento en el cual el gobierno mostró elasticidad o hasta ahora muestra. Dice, el presidente no está de acuerdo con la interrupción legal del embarazo, pero dejó que esto circulara y hemos visto ejemplos de diputados muy duros como Carmen Polledo o de diputadas militando activamente por el tema del aborto, como es nuestra invitada de hoy, Silvia Lospenato, con quien vamos a hablar de todas estas cuestiones. Pero a mí me interesa ver en la cuestión mucho más macro, que es que el gobierno tiene que mostrar elasticidad política. No pasa por decir que el peronismo es todo igual y no acordar un montón de situaciones que tienen que ver más allá del presupuesto y que escapa a la discusión de las casas, con resolver un montón de problemas que tiene la Argentina que son profundos. Porque decir que el peronismo es la salvación a este gobierno liberal es una mentira, porque el 30% de pobreza lo dejó el peronismo, que supuestamente representa la justicia social. Y el presidente Macri vino con la bandera de otra política, la pobreza cero, y hoy tenemos más de 30% de pobreza. Entonces aquí lo que requiere la Argentina no son quizás de acuerdos grandilocuentes, sino de acordar determinadas cuestiones. Porque si no fueran puntuales los acuerdos, no habrían salido leyes en todo este tiempo del Congreso de la Nación. Entonces Cambiemos debe mostrar que puede cambiar, que puede modificar, no solo ante errores de decretos mal hechos o de algunas cuestiones concretas, sino decir cambiar en su modo de hacer política. Y hoy la Argentina requiere de acuerdos profundos en un montón de situaciones. Si hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que a mí no me gusta a priori, pero algunos dicen que no, que daba más remedio, se debe sentar con los gobernadores y modificar cosas. Si Vidal, si Larreta dijeron, bueno, el traspaso de Nor y de Sur lo vamos a soportar y vamos a tratar de ordenarnos. Y ahí se está discutiendo si el ajuste que se hace entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia está en el orden de los 20.000, los 18.000 millones, un montón de cuestiones que la mayoría de nosotros estamos ajenos. Pero el presidente, como líder de la alianza política Cambiemos, debe mostrar que cambió y que puede ser un político flexible. ¿Por qué? No por una factura o una riña política, por la necesidad cotidiana de cada uno de los argentinos. Ya venimos en Las Cosas Como Son con Silvia Lospenato. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores. Una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos.
San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. De San Martín, te puedes conectar gratis a internet para hacer lo que quieras. Facebook, Instagram, mandarle WhatsApp a todo el mundo. Aprovechalo y navega sin gastar tus datos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en casa y teléfono fijo. Elegí móvil, internet y fijo. Movistar, elegí todo. Muy bien, el debate sobre el tema del aborto legal generó mucha atención y cuando sucedió esto en la Cámara de Diputados apareció una dirigente política que para muchos era una sorpresa, para los que estamos en la política cotidiana no sabíamos que fue quien cuando renunció Fernando Niembro subió, porque le correspondía en la lista, a ser diputada nacional. Y Silvia Los Penato apareció en un montón de situaciones con el pañuelo verde que veo que acá tiene en su muñeca derecha y fue una de las figuras que generó tanto que hasta el propio presidente Macri la recibió un día. Bueno, Macri después, también de lo que decía yo antes, recibió después a Carmen Polledo, a Cornelia, otras diputadas que están en contra de esto que se aprobó en diputados. Gracias por venir, ¿eh? Teníamos ganas de charlar con vos. Gracias, Pablo. Bueno, primero te doy derecho a réplica o a reflexión, si querés, lo que yo decía en el comentario respecto de Cambiemos. Comparto en que es una experiencia nueva para la Argentina. Cambiemos como coalición de gobierno y como toda experiencia requiere un tiempo de aprendizaje. Sí. No solamente es nuevo que gobierne una coalición, sino que por primera vez en la historia argentina, desde el regreso a la democracia, hay un presidente con semejante minoría en el Congreso. Sí. Hubieron otras etapas en que un presidente no tuvo mayoría en alguna de las dos cámaras, pero siempre hubo control sobre alguna de las dos cámaras en todo su periodo. Y el presidente Macri va a ser el primer presidente que termine sus 4 años de gestión sin tener mayoría en ninguna de las dos cámaras. Eso implica que desde el día 1 de nuestra gestión, todas las reformas que el presidente quiso impulsar requirieron un gran acuerdo con la oposición. Nosotros no hubiéramos aprobado ninguna ley con 86 diputados. Claro, obvio. Simplemente para iniciar una sesión necesitamos 129. Claro. Después de la renovación tenemos 108. Todavía seguimos lejos del número mágico para sentarnos a decidir un temario de la sesión. Por ende, todo lo que hicimos hasta acá fue producto del acuerdo y del consenso. Así que yo creo que Cambiemos tuvo flexibilidad para buscar esos acuerdos y esos consensos. Cuando las cosas se ponen un poco más difíciles, los acuerdos requieren de más trabajo. Claro. Digamos, es más fácil compartir un logro que compartir una situación difícil. Eso en todos los ámbitos de la vida. Sí, pero vos estás políticamente cercana a Emilio Monzó y hay otros hombres como Rogelio Frigel, el ministro del Interior, que ellos proponen un nivel de acuerdo mayor que quizás otros sectores de Cambiemos. Fundamentalmente Marcos Peña, quien
junto con Durán Barba, plantean esta cuestión de reforzar Cambiemos. Entonces aquí hay un problema que a mí me parece que excede la cuestión de la discusión política, sino que tiñe todo, tiñe la economía, tiñe la situación social, porque la Argentina necesita de mayores acuerdos para crecer. Yo estoy convencida de que el consenso es el camino en general, probablemente por mi escuela al lado de Emilio Monzó, de tantos años de trabajar. Él es básicamente un hombre del consenso. Pero yo creo además que es realmente una necesidad para nosotros. Y creo que fue muy bueno el ejercicio que hicimos como oficialismo y como oposición. Y también me parece que, digamos, lo que viene ahora, cada vez que se acerca más un periodo de elecciones, hay otros intereses que los políticos anteponen tal vez a los acuerdos que tienen que ver con su objetivo personal propio, y eso también va a dificultar conseguir estos puntos de acuerdo. Pero yo creo que ese es el camino, y creo que ese es el camino que vamos a seguir buscando en el Congreso, porque, como te decía Pablo, no hay otro posible. No. Si nosotros queremos tener una ley de presupuesto, si nosotros queremos cumplir con el acuerdo con el fondo, y no tengo dudas que el presidente, porque es una persona de palabra, quiere cumplir con el acuerdo con el fondo, como con todos los acuerdos, como hicimos desde el día 1, saldando las deudas de la Argentina con los holdouts, vamos a tener que conseguir los acuerdos, y eso va a llevar mucho trabajo de diálogo, pero como lo hemos hecho en otras oportunidades, y porque yo creo que no solamente cambió el gobierno, creo que hay una oposición en la Argentina, que es una oposición que tiene también mucha responsabilidad, que la demostró durante estos 3 años, o casi 3 años, de acompañamiento a nuestro gobierno en las principales medidas. Creo que habrá que discutir mucho, pero que se va a alcanzar. Vos, contanos cómo es tu llegada, porque, digo, como decía en la presentación, hay mucha gente que te conoce a partir del debate del aborto y no te conoce, y ahora por ahí dice, bueno, se nota que estás cerca de Emilio Monzó. ¿Cómo surgiste a la política? Bueno, a la política hace muchísimos años, trabajando en la provincia de Buenos Aires y dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Al PRO llegué... ¿De dónde sos? De provincia de Buenos Aires, de Moreno. Llegué al PRO en el año 2008, después de la crisis del campo, y en la alianza que se produjo en la provincia de Buenos Aires, a Unión PRO más que al PRO, porque la provincia se llamó así, entre un sector del peronismo, el PRO, y una fuerza política nueva que en su momento lideraba Francisco de Narváez. Claro, que es la unión de Macri, de Narváez y Felipe Solá. Exactamente. En ese grupo, digamos, en esa experiencia política, yo conozco al PRO, y después de ganar la elección, hicimos una elección muy exitosa en el año 2009, bueno, esta fuerza política en la provincia de Buenos Aires no continúa, sino que cada uno, digamos, de alguna manera vuelve, no es una alianza que siga mucho tiempo más. Y en ese caso yo comencé a trabajar junto a Emilio Monzó en el PRO ya, junto al ingeniero Macri, que en ese momento era jefe de gobierno de la ciudad, y durante varios años, 4 años, estuve formando parte de la gestión de la ciudad de Buenos Aires como subsecretaria de gobierno, y el ministro de gobierno era Emilio Monzó. Claro, teníamos esa responsabilidad. ¿Y cómo sale esta cuestión de que cuando se empieza a debatir en diputados vos asumís un rol protagónico? Sos la secretaria parlamentaria del bloque, obviamente, pero digo, ¿por qué decidiste de un modo tan convincente encabezar por lo menos un grupo de diputados con la postura a favor de la interrupción legal del embarazo? En realidad yo no decidí encabezarlo, esa es la verdad. Cuando nosotros empezamos a trabajar esta ley, tuvimos una instrucción del presidente que era que cada uno podía votar con absoluta libertad según su convicción. Sí. Y entonces hubieron 2 grupos básicamente que se formaron entre quienes estaban a favor de la legalización y quien no lo estaba. Dentro de quienes estaban a favor de la legalización, entre las que me contaba, había un grupo de mujeres de distintos partidos políticos con los que ya veníamos trabajando en otros temas. La verdad es que las sororas, este grupo que nosotros conformamos, multipartidario de mujeres por la legalización del aborto, tuvo su antecedente el año pasado en un grupo muy similar, con algunas legisladoras que ya no están porque venció su mandato, y otras que siguen estando, cuando trabajamos la ley de paridad.
que fue, digamos, el germen de esta misma multipartidaria de mujeres. Y a partir de ese momento y hasta ahora trabajamos juntas muchas leyes que tuvieron que ver con la violencia de género, muchas leyes que tuvieron que ver con políticas de cuidados, como la ley de egreso, siempre muy transversalmente, ¿no? Pero esto generó más ruido que ninguna otra cosa, porque generó un ruido interno en Cambiemos que aún sigue, incluso en chats donde se dijeron algunas cosas fuertes. Esta ley generó mucho ruido en la sociedad, ¿no? Esta es una ley que involucró a toda la sociedad. La verdad es que la mayoría de las otras leyes que yo te conté, probablemente muchos ciudadanos ni se hayan enterado, salvo los beneficiarios más directos de estas leyes. Sin embargo, esta ley puso las luces de la sociedad en el Congreso, la gente escuchó el debate, se comprometió, y eso hizo que se amplificaran estas cuestiones. Y además tiene una particularidad. Nosotros, como bloque oficialista, siempre votamos muy unidos, porque algo que es central para un oficialismo es mantener la disciplina de bloque, y ahí mi rol como secretaria parlamentaria muchas veces tiene que ver con eso, con asegurar la disciplina de bloque. Sienten y que voten. Claro, y que votemos las leyes que nos pide el Ejecutivo, que son las que consideramos mejor para la Argentina. No habíamos tenido hasta ahora una ley donde nos dijeran, bueno, son libres, cada uno vota lo que su conciencia le indique, como para ver si opinábamos o no opinábamos igual. Cuando uno es un bloque oficialista siempre es disciplinado. Y cuando vos das ese discurso que nombrás a gente que incluso uno nos imagina que está en las antípodas del PRO, ¿no? Como nombrar a Carmen Argibay, la ex miembro de la Corte Suprema, una mujer muy comprometida con la lucha de las mujeres, que lamentablemente no está más con nosotros. ¿Te generó ruidos en lo político y hasta en lo personal, en lo familiar? No, en lo absoluto. Yo mencioné un grupo de mujeres. El discurso que yo di lo reescribí durante la noche. Yo tenía otra idea. Me dijeron el día anterior, mis compañeros me eligieron para que yo hiciera el cierre por nuestra posición. Yo me había preparado, yo me escribo a mí misma, y me había preparado algo. Y durante la madrugada, en este sub y baja emocional de no sabíamos si ganábamos o perdíamos la ley, decidí que el discurso tenía que ser realmente reivindicativo de la lucha, que tenía que traer conmigo a ese momento a todas las que nos habían llevado hasta ahí. Así que, al contrario, yo siento que me quedé corta, porque por una cuestión de tiempo hice una lista mucho más larga y después tuve que eliminar a algunas mujeres que también hubieran merecido estar en ese reconocimiento. Pero creo que, por el contrario, creo que el haber traído a todas tuvo dos sentidos. El primero es que coyunturalmente las que estábamos ahí, las diputadas que teníamos el privilegio de poder votar esta ley, era coyunturalmente. Nos tocó a nosotras que se abriera el debate en este momento. Pero nosotras no somos dueñas de este proceso. Este proceso tiene que reconocerle a todas estas mujeres, entre las que está la exministra de la Corte, Carmen Argibay, en un lugar central, en toda la agenda feminista, en la creación de la Oficina de Lucha contra la Violencia de Género de la OVD, de la Corte, que fue muy importante, entre tantas otras cosas que hizo, como muchas de las mujeres que estaban ahí. Y creo que al contrario, que generó que se destacara lo plural que era este logro, ¿no? Esta media sanción es producto de una historia que nos precedió, es producto de un gran acuerdo político que trascendió las fronteras de los bloques y partidarias, y además, sin dudas, que yo creo que es una ley para el futuro, que es una ley que responde a una demanda de los jóvenes. Así que un poco quise que en el discurso se viera toda esa diversidad. Muy bien. Bueno, yo creo que se vio y la gente lo puede encontrar perfectamente en YouTube con muchas vistas. Muy bien. Este programa tiene un cierre especial que presentamos de esta manera. Un San Felicien y un Cabernet Sauvignon, pero me falta nada más que la tira de asado y ya soy una persona feliz. Muy bien, Silvia, gracias por venir. Muchas gracias a un vos, gusto. Pablo. Ahora, nosotros te vimos en esa sesión abrazándote con Victoria Donda, abrazándote con Lucila de Ponti, pero también con Mayra Mendoza, con una furibunda kirchnerista, que también ha venido acá. Nombro a todas las mujeres que han pasado por este programa. ¿Esto lo consideraste sincero en todas las situaciones o te parece que
quizás con el kirchnerismo no te vas a volver a abrazar en nada, o en casi nada. Bueno, no sé cuántas oportunidades tendremos de compartir una ley con el kirchnerismo, pero sí creo que fue sincero, porque la verdad es que esta fue una construcción colectiva. Nosotros en el grupo de diputadas que trabajamos esta ley, trabajamos durante muchísimas horas. Todos los días nos levantábamos muy temprano, nos acostábamos muy tarde, intercambiando mensajes, planificando a quién íbamos a ir a hablar, planificando cuáles eran las acciones de comunicación, qué argumentos nuevos teníamos que traer al debate, y lo hicimos realmente codo a codo, y lo hicimos sin mirar al que estaba al lado ni tratar de generar en estas reuniones, sacar otros temas que sabíamos que no eran temas en los que estábamos, en que nos podíamos poner de acuerdo. Claro. Así que fue absolutamente sincero porque fue una consecución, digamos, producto de una lucha compartida. Claro. En el caso, yo revisé porque sé que generó el abrazo con Victoria Donda, digamos, algunos lo criticaron. La verdad es que hemos votado muchas cosas ¿Pero por juntas. ¿Qué te critican de que te abraces con Victoria Donda? Yo no entiendo la crítica en general a una demostración de afecto en ningún caso. Creo que uno es libre para hacer eso. Me parece que fue un gesto que yo les agradezco. Ellas vinieron a celebrar un discurso que compartieron y yo les agradezco el gesto. Claro. Pero además me parece que hay que revisar cómo hemos votado. Y muchas veces votamos en conjunto. Y cuando revisamos las leyes de género, también vemos que votamos en conjunto con el Frente para la Victoria. Claro. Digo, no fue una novedad. La gente lo vio ahora porque prestó más atención a esta ley. Pero con todo este mismo grupo de diputadas, votamos la paridad el año pasado y nos abrazamos todas el año pasado. Votamos la ley de egreso el año pasado y nos abrazamos todas el año pasado. También votamos muchas modificaciones, por ejemplo, para que no se pueda excarcelar a los violadores. Claro. Y otras reformas que son muy importantes en las políticas de género, y en todos los casos hemos celebrado esos logros que fueron colectivos. ¿Y desde que sos diputada, te abrazaste con Carrió alguna vez? Muchísimas, ¿sí? Muchísimas. Yo tengo una muy buena relación con la doctora Carrió. Compartimos una agenda común en muchos temas institucionales. He firmado proyectos con la diputada Carrió o con Fernando Sánchez, mucho que tenía una muy buena relación, que dejó de ser diputado ahora, igual que con Juan Manuel López, con Paula Oliveto. Habíamos tenido una charla excelente antes del tratamiento de la ley en que cada una fijó su posición y compartimos cuál era nuestro punto de vista, diferente, pero yo entendí sus razones para votar en contra y ella creo que entendió las mías, así que no tendría ningún problema y espero que podamos celebrar algunos otros logros. Carrió es una libre pensadora, una libre jugadora. ¿En qué aporta y en qué complica el funcionamiento de Cambiemos? Carrió es una líder política con un peso propio muy importante. Hay diputados que, digamos, formamos parte de un equipo, como es mi caso. Yo integré una lista con otras personas que tal vez más conocidas que yo, en la misma elección en que se eligió a mi gobernadora María Eugenia Vidal, que, digamos, sin duda era una gran tracción de la lista, al igual que mi presidente. En el caso de la doctora Carrió es una persona, una líder política que tiene sus votos propios y que como tal tiene opiniones que las hace valer dentro tanto del interbloque como dentro del gobierno. Pero no me estás contestando lo que te pregunto. Ay, me perdí entonces. ¿Complica? Eso es todo lo que aporta, está fenómeno. Perfecto. ¿Pero en qué complica una voz tan crítica que, por ejemplo, en estos días le pega a los radicales un día, le pega a los radicales otro día, los ironiza mientras están comiendo con Peña y le tira un tuit irónico a ellos? ¿En qué complica eso a una alianza que, como yo decía al principio, no está en su mejor momento? Bueno, lo dijeron los propios radicales que no interpretaron de manera, digamos, hilarante el chiste, digamos, porque la doctora Carrió dijo que fue un chiste y evidentemente que ofendió a algunos miembros de la alianza y creo que claramente esas cosas no ayudan, hay que tratar de cuando uno habla no ofender, y me parece que es una cuestión que tendrán que resolver entre ellos. Creo que todas las voces fuertes siempre, digamos, tienen estos bemoles, ¿no? Cuando uno tiene un líder político, también sabe que en algunos casos una opinión personal puede afectar al conjunto. Hay que ser maduros, hay que saber que tenemos una responsabilidad muy grande y hay que
tratar de pasar estas instancias y seguir mirando para adelante. La verdad es que la sociedad nos exige mucho y lo primero que nos exige, como cambiemos, es que seamos una coalición que funciona bien y que resolvamos cualquier problema que pueda haber, porque lo más importante es la conducción del país. ¿Sale o no sale del Congreso este año la interrupción legal del embarazo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo soy, primero, porque soy una persona muy optimista. En diputados creí desde el primer momento que íbamos a lograrlo, pese a que los votos no decían eso, pero siempre tuve mucha fe de que saliera. Pero además creo que en este momento lo que pasó es que la sociedad argentina ya se comprometió con el tema. Sí. La juventud lo adoptó como su propia lucha. Y me parece que uno no podría entrar y salir de este tema sin producir ningún cambio legislativo. Creo que es muy fuerte la necesidad, el haber hablado del tema, el que se conozcan las estadísticas, el hoy que ningún argentino desconozca que hay 50.000 hospitalizaciones por año, 50.000 mujeres que arriesgan su salud y en algunos casos terminan falleciendo, producto del aborto clandestino. Entonces uno no puede terminar esta discusión como si nada hubiera pasado. Yo creo que la ley va a salir. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias y a hasta vos. Pronto. Hasta la próxima. Muy bien. Yo, como siempre, brindo por Isabela y también voy a brindar porque el Senado apruebe también el aborto legal ya. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vení a Escobar y disfrutá del paseo de las esculturas al aire libre, la granja educativa Don Benito, el jardín japonés, el museo del tren, el polo gastronómico Calle Mendoza y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. En Córdoba, los gasoductos troncales están 100% en obra o terminados para llevar gas natural a todos los cordobeses. Córdoba está fuerte. Gobierno de la provincia de Córdoba.